Bueno, buenas tardes, profesores y compañeros. El tema que vamos a hablar de hoy es perspectivas peruanas a futuro y el integrante soy Capacate del Faro Jeremy Jefferson. Introducción. Nuestro Perú está pasando por un momento críticos económicamente como políticamente. El país ha tenido 5 presidentes en menos de 5 años y el último, Pedro Castillo, ya va por su cuarto gobierno en apenas un año que lleva en el poder. Con cambios constantes en puestos claves y un pulso sin resolver entre el presidente del Congreso, no se atisba un final al clima precariedad institucional. Y sin embargo, el Perú ha sido en los últimos años visto desde afuera como un ejemplo de éxito y raro modelo de estabilidad en el convulso panorama de las economías latinoamericanas. Eh, un ministro de Economía le dijo a BBC Mundo que la economía se ha comportado increíblemente bien desde que Pedro Castillo es presidente. Los datos del crecimiento del PBI y de inversión privada en 2021 han sido increíblemente buenos cuando esas no eran las proyecciones de nadie en junio o julio del año pasado. Los objetivos a realizar es analizaremos los antecedentes y nuestra situación actual. Veremos la perspectiva política y veremos la perspectiva económica a futuro. Bueno, primero vamos a hablar sobre el panorama del Perú. El Perú tiene fundamentos macroeconómicos sólidos, entre ellos una deuda pública relativamente baja en relación con el PBI, reservas internacionales considerables y un sólido banco central. La economía peruana tuvo un fuerte repunte en 2021, pero la reducción de pobreza se ralentizó debido a rigideces estructurales en el mercado de trabajo y la inflación. Las proyecciones son que el crecimiento del PBI regresara en su tendencia prepandemia de cerca del 3% anual en 2022, ya que el impulso favorable en los precios de explotación compensa la incertidumbre política. Sin embargo, las proyecciones indican que la pobreza se mantendrá muy por encima de sus niveles del 2019. Luego de una fuerte recesión en 2020, el PBI real creció en 13,3% en 2021, alcanzó su nivel pre-pandemia. La recuperación se debió principalmente a la demanda interna impulsada por la expansión del gasto tanto público como privado. Si bien los niveles de empleo prácticamente han retomado a sus niveles pre-crisis, de este hecho está asociado en gran medida a empleos de baja calidad en el sector informal. De hecho, el empleo formal en las zonas urbanas sigue siendo más de un 20% a los niveles prepandemia. La baja calidad de empleos ha llevado a una reducción de los ingresos a nivel de hogares y para fin de año el salario promedio todavía se encontraba en 13% por debajo de aquel registrado en 2019. Debido principalmente al repunte del PBI, la pobreza se redujo en un estimado de 4,6 puntos porcentuales en 2021, llegando al 28,3%, todavía muy por encima de su nivel de 2019. El déficit público disminuyó de 8,9% en 2020 a 2,6% en 2021, una de las consolidaciones fiscales más rápidas de la región. Esta reducción fue impulsada principalmente por un incremento real de 40% de ingresos fiscales como consecuencia de una mayor recaudación tributaria de las empresas mineras, el efecto de algunas medidas administrativas y el prepago de algunas sanciones tributarias. La deuda pública llegó a 36% del PBI, marginalmente por encima de sus niveles de 2022. Se espera que la economía crezca en aproximadamente 3,4% en 2022 debido principalmente a los mayores volúmenes de exportación, mientras la demanda interna se desacelera gradualmente. Las exportaciones se verán apuntaladas por la entrada en operación de importantes minas de cobre. El gasto del capital en actividades mineras seguirá apuntalando la inversión privada debido a la continuación de algunos grandes proyectos de inversión, contrarrestando el impacto de la baja confianza empresarial. Más allá de ello, se espera que la recuperación del mercado laboral formal, así como la normalización gradual de las actividades, darán pie a un incremento de consumo privado. Se espera que el déficit de una corriente disminuya después de 2022, reflejando sobre todo el efecto combinado del alza de las exportaciones y la desaceleración de las importaciones en un contexto de moderación de la demanda interna. Hablaremos sobre la perspectiva política. ¿Cómo veremos el Perú a futuro?
Bueno, el futuro del Perú busca contribuir un enfoque renovado para transformar al Estado en un gestor de bienestar y desarrollo. Este enfoque reconoce los avances logrados durante las últimas décadas, pero pone mayor énfasis en los aspectos que se requieren cambiar para obtener resultados óptimos. Justamente el desafío es mejorar sin descuidar lo avanzado, como se evidenció tras una década de crecimiento económico. Con el incremento de la clase media y el progreso de indicaciones sociales clave como la distribución infantil. El momento actual requiere realizar una reforma mayor que el Estado, cuyo norte sea promover la productividad y aumentar las oportunidades para todos con el fin de reducir las desigualdades, es decir, un Estado enfocado en la promoción del acceso de empleos de calidad y las oportunidades que generan mediante la provisión de bienes públicos. Si se logran avances en estas áreas, el Perú podrá retomar la senda del desarrollo inclusivo y sostenible. Ah, Pese a la buena gestión macroeconómica, el Perú carece de un Estado fuerte y diligente y los avances son limitados. Esto ha quedado en evidencia en los resultados insatisfactorios de las medidas diseñadas para contener los estragos generados por la pandemia del COVID-19. La reconstrucción de la economía post-pandemia amerita abordar las deficiencias estructurales mientras preserva al mismo tiempo los avances logrados gracias a un admirable desempeño macroeconómico. En este sentido, se recomiendan medidas de alivio para los afectados por la pandemia y estímulos inteligentes para mejorar la infraestructura. Esas acciones deben ir acompañadas por políticas que faciliten la transición gradual hacia un modelo de Estado que esté más cerca de los ciudadanos en todo el territorio y les brinde infraestructura y servicios públicos de alta calidad. Sobre la perspectiva económica del Perú, se ha hablado de algunas estrategias para mejorar la economía peruana. Eh, Algunas de estas son un nuevo marco de alianza con el Perú. Está en preparación para el periodo 2023-2027. El BM tiene una cartera activa en el Perú por un valor de 3.100 millones de dólares, que incluye 16 proyectos de inversión para un total de 1.000 millones y 4 PPD, o sea, préstamos para políticos de desarrollo, por un valor de 2.000 millones. Durante la pandemia, el Banco Mundial ha apoyado al gobierno con las siguientes operaciones: financiamiento de proyectos de inversión, un PPD de 750 millones para el fortalecimiento institucional a fin de mitigar el impacto social y económico de la pandemia de la COVID-19 y reforzamiento de las bases estructurales para una recuperación económica inclusiva y climáticamente inteligente. El segundo de una serie de los PPD para desarrollar de capital humano por el valor de 350 millones que acaba de ser desembolsado y se focaliza en medidas para responder a los nuevos desafíos planteados por la pandemia para la improvisación de desarrollo de la primera infancia, educación básica y servicios de salud. La IPF, que por un valor de 35 millones para un proyecto de fortalecimiento de la preparación y respuesta de las emergencias de salud pública. Un IPF por un valor de 68 millones para el financiamiento del plan de inversiones de transmisión recuperación económica verde en el Perú. Extensa existencia técnica para mejorar la red de seguridad social, la inclusión social, la enseñanza remota y la reapertura de las escuelas, la vigilancia epidemiológica, las situaciones de la violencia de género y migración del país. La cartera de inversiones comprometidas con la IFC de 225 millones trabaja como 9 instituciones en el país. La cartera de inversiones de la IFC por sector comprende instituciones financieras, infraestructura, logística y telecomunicaciones. Otros recursos adicionales movilizados de la IFC ascienden a 74 millones. Exposición bruta de MIGA, organismo multilateral de garantía de inversiones. A partir de marzo de 2022, el programa activo de inversión actual de MIGA consiste en un proyecto de cobertura de reservas obligatorias del BCR con Santander Perú por el valor de 342 millones. Estos serían los resultados
de la productividad para crecer. Primero, el proyecto de desarrollo rural de la sierra